Muchísimas gracias, Alicia Vázquez. Nosotros seguimos con más temas de interés para nuestro público. Estamos a la vanguardia, acá en su casa. Nosotros queremos que usted se informe, que usted sepa de las nuevas tecnologías y de las nuevas opciones en el tema de los tratamientos de enfermedades y tener una esperanza, sobre todo cuando todo parece oscuro. Bendito sea el Señor, hay esperanzas. Es por eso que hablaremos sobre las células madres y sobre cuáles son sus beneficios y para qué se están utilizando, de dónde se extraen. Bueno, tantas preguntas, tantos dime que te diré a través de los medios de comunicación a nivel internacional, los vamos a aclarar en este momento. Y por esas razones que le invitamos también a que usted pueda emitir su opinión o su comentario. Una pregunta y usted quiere solventarla, es el momento y el lugar ideal, 2556-1800. Por esas razones que nos está acompañando un gran especialista en células madres y terapias regenerativas. Con nosotros, doctor Julio Eduardo Castro. Qué dicha poderlo tener en casa. Bienvenido, ¿cómo estamos? Feliz 2014, doctor. Feliz 2014 a todos aquí en este canal tan bonito. Ay, gracias. Y todos los televidentes que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchísimas Todas gracias. las mañanas están ahí atentos que ya van a salir ustedes, Sin ¿verdad? duda alguna. Ahora, hablar de células madres. La gente de repente todavía no tiene ese chip guardado. ¿A qué nos referimos? Bueno, la célula madre realmente es un tipo celular que está en nuestro cuerpo. Muy bien. Todos lo tenemos permanentemente en nuestro cuerpo en distintas partes. Nosotros estamos en una reproducción constante de todos nuestros órganos. O sea, por ejemplo, la sangre que tú tienes ahorita ya no tiene ningún glóbulo rojo que vivió más de 120 días. O sea, están en una constante renovación. Cuando tú te pasas la mano, te rascas así la piel y te queda ese polvillo blanco, no es suciedad, son células muertas de la piel por la regeneración que hay constante. O sea, nuestro cuerpo tiene una velocidad de regeneración constantemente. Cuando nosotros nos cortamos y cicatrizamos, y se forma la costra, el tejido cicatrizal, y luego se cierra esa herida, es un proceso de regeneración también reparador donde intervienen, entre otros factores, también las células madres. Cuando a la persona le da un infarto y se está recuperando de ese infarto, están interviniendo las famosas células madres también, reparando ahí todo el daño que hubo. O sea que las células madres están presentes en distintas partes de nuestro cuerpo constantemente. Entre más pequeña es la persona, cuando entra los niños, por ejemplo, tienen más células madres que una persona de 20 años, y una persona de 20 años tiene más células madres que una persona de 40, y una persona de 40 tiene más células madres que una persona arriba de los 60 años. Conforme vamos creciendo, de alguna manera vamos perdiendo la velocidad de regeneración, por claro. eso se mira aquella etapa de crecimiento acelerado de los niños, de los adolescentes, aquella etapa de recuperación después de un golpe, aquel rendimiento que hay en los deportes, por ejemplo, el rendimiento de un futbolista Hasta el metabolismo va decayendo a los 30 años, ya un futbolista es viejo, Pues esto es lo ¿verdad? normal, pues así es. Eso es viejo, ¿por qué? Porque él ya está en un proceso de que la regeneración que él tiene es mucho más lenta. Okay. Bueno, Entonces las células madres son células que están presentes y tienen la capacidad de irse convirtiendo en determinadas líneas. Hay determinadas líneas de células madres. Hay unas que tienen la capacidad hasta de formar un ser humano, que son las famosas células embrionarias, y hay células que son capaces de reparar cualquier órgano de nuestro organismo, bien específico, y hay unas que son sumamente específicas que solo son capaces de dividirse y formar ciertas líneas nada más de tejidos. Muy bien. ahora, doctor, cuando entrábamos a este segmento, yo hacía el comentario, hemos escuchado y hemos visto a nivel internacional muchos cuestionamientos respecto de dónde se extraen las células madres y si eso es bueno, si es malo, mejor no hacerlo, esto es complicado. Me gustaría que como especialista nos explique de dónde se extraen y ya nos explicó cómo funcionan estas células madres. Entonces, ¿de dónde las extraemos y para qué entonces nos sirven a nosotros? Sí, fíjate que lo que tú mencionabas del cuestionamiento de las células madres, quiero dejar bien clara, bien sumamente claro a todas las personas que nos están escuchando en este día, de que las células madres controversiales son las células madres que vienen de los embriones, porque un embrión es la formación de un espermatozoide con un óvulo. Entonces, todos sabemos que desde ese mismo momento que se unen un espermatozoide con un óvulo, ya para nosotros los católicos, para nosotros los cristianos, ya hay vida. Sí.
¿verdad? Y no se puede interrumpir. Sí. Esas son el tipo de células que son cuestionables porque son de un embrión y un embrión humano. Entonces hay un momento de la división en que se puede extraer varias células y cada una de las células tiene la capacidad de formar un ser humano completo. Sí. Entonces es donde viene la clonación y viene una serie de elementos que ese no es el tipo de células madres que nosotros utilizamos, ¿verdad? No es el tipo de células madres que nosotros utilizamos, que son muy potentes, pero eso se hace en laboratorios experimentales con unos equipos sumamente especializados, tienen unos programas de investigación muy fuertes en ese tema y además se corre también de entrar el riesgo de entrar en el tema ético, moral y religioso. Claro. Las células madres que nosotros obtenemos se obtienen de la médula ósea. ¿Y cuál es la médula ósea? Es el tuétano del hueso. Cuando nosotros tenemos un huesito y lo quebramos, adentro tiene una sangrita. ¿Sí? Esa sangrita es la médula ósea. No tiene nada que ver con la médula espinal, con lo que son el cordón nervioso que tenemos nosotros acá dentro de lo que es la columna. No tiene absolutamente nada que ver, sí. Porque esa médula es una médula totalmente distinta. Estamos hablando del hueso. Entonces, nosotros extraemos las células del hueso y las procesamos, las activamos y después las implantamos en el paciente. Es un proceso que no es quirúrgico, es medianamente invasivo porque lo único que utilizas son agujas, nada más. Son agujas. Con lo que se hace la extracción. Con lo que se hace la extracción, luego sangre periférica, se hacen las preparaciones adecuadas y luego se reintroduce en el torrente sanguíneo una gran cantidad de células madres, millones de células madres que tienen la capacidad, estas células de adherencia, o sea que tienen la capacidad de adherirse al tejido que está en sufrimiento y ahí se comienzan a homologar, a mimetizar la célula del tejido dañado, la igualan y comienza el proceso de reproducción, que es el proceso de regeneración del órgano. Para sanar tal Para sanar el órgano. Okay. Entonces esa es la forma en que nosotros estamos trabajando en la clínica. Tenemos ya una división que se llama Stem Cell Center, que la estamos trabajando con un hematólogo, tu servidor, y también una persona que trabaja la parte de la física nuclear con la bioresonancia. Es decir, que estamos hablando, o en otras palabras, profesionales y especialistas en el área. Ahora, todo un equipo. Doctor, de que que es un tema tan en boga y que así como de repente puede generar muchas emociones, puede también generar muchas dudas. Sí. Tal es el caso de que a lo mejor hemos escuchado banco de células madres y eso a nivel internacional. Sí. Y también asociamos este tema con el cordón umbilical. ¿Qué referencia hace esto? Fíjate que las células de cordón umbilical son muy buenas. Son buenas realmente. Ahí hay muchas células madres en el cordón umbilical. El proceso que hacen en países desarrollados es que agarran el cordón umbilical, extraen todo lo que es el contenido del cordón umbilical, toda esa sangre que está ahí presente, sí. La procesan y la guardan a súper bajas temperaturas. Y eso se puede utilizar en el mismo paciente, en la misma persona, en el mismo niño ese donde se sacó, en un futuro que él tenga una enfermedad que las necesite, o pueden ser utilizadas en terceras personas cuando hay compatibilidades. Wow. ¿Verdad? Esa es una ventaja que tienen. Pero la desventaja es de que ahorita ya no hay mucha razón. O sea, a mi juicio. O sea, cada quien va a ver su óptica, ¿verdad? Sí. Pero si a una persona básicamente normal o cualquier tipo de enfermedad que tenga, se le pueden extraer sus células madres y estarlas guardando por muchos años, pues y que obviamente tiene costos y todo, ¿verdad? Pero sin embargo tiene sus utilidades, porque si una persona está gravemente enfermo, de repente puede ayudarle esas células de esos bancos que tú mencionas. Muy bien. Ahí está la explicación. Me gusta la entrevista porque estamos aclarando esos conceptos que muchos tienen duda, que han estado con el miedo, y por eso yo decía, para mí esto es una esperanza. Yo siempre he dicho que Dios le ha dado la sabiduría al hombre y permite que se hagan este tipo de investigaciones, sí, para que hayan esperanzas para nosotros. O sea, Dios quiere que nosotros sigamos vivos y que tengamos una buena calidad de vida. Doctor, estas células madres,
ya nos explicó el proceso, vamos súper lindo, me gusta la explicación, pero ¿en qué tipo de órganos o en qué tipo de enfermedades se van a utilizar estas células madres? O sea, ¿en qué momento? De repente alguien que tiene ahorita dice, ay Dios mío, me diagnosticaron cirrosis, yo tengo problemas en los pulmones, tengo algún otro problema, ¿será que me va a funcionar? ¿Será Cáncer. que puedo llegar ¿Cuál es el caso? y consultar? Sí, por supuesto. Las células madres tienen, este tipo de células madres mesenquimales, autólogas, sacadas de la médula ósea, que es el nombre completo, tienen la capacidad de regenerar el cerebro, los pulmones, el páncreas para los pacientes diabéticos, tienen capacidad de la regeneración del hígado, tienen la capacidad de regeneración de los riñones, tienen capacidad de actuar en los problemas autoinmunes, inmunológicos, como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso, un montón de enfermedades autoinmunes que hay, también Todo pueden el actuar. tema dermatológico. Sí. Ahora, lo interesante es que se utiliza en cualquier enfermedad degenerativa. Muy bien. Pero es bien importante una cosa, ¿en qué momento de la enfermedad degenerativa lo puedes utilizar? Fíjate que, por ejemplo, con los riñones, te voy a dar un ejemplo que ojalá que sea comprensible para todos los televidentes, porque yo lo doy con frecuencia y si no me entienden que voy a tener que cambiar de ejemplo. Yo creo que sí van a entender. Pero, por ejemplo, un riñón es como una uva fresca, Muy bien. muy bonita, y comienza a dañarse esa uva, entonces comienza incluso a descascaronarse un poquito y todo, entonces conforme va pasando el tiempo, esa uva sigue siendo uva y sigue teniendo características de uva. Haciendo la analogía con el riñón, ese riñón puede ser rescatable en esos momentos que se está arruinando, que se está arruinando el riñoncito, ¿verdad? Pero cuando ya se convirtió en una pasa, que todos sabemos que las pasas son uvas deshidratadas completamente, ya hacerlo nuevamente una uva a esa pasa, ya es imposible. No se puede. Entonces, eso es bien interesante desde el punto de vista de que hay un momento que si nosotros dejamos que la enfermedad progrese, y tenemos la esperanza de las células madres, podría ser que lleguemos a un momento en que el órgano ya no puede responder. Claro. El órgano ya no tiene sustrato para responder. Entonces nosotros le ponemos las células madres, pero él ya no tiene tejido que regenerar. ¿A dónde adherirse? No tiene nada. No tiene tejido. Entonces, y eso sucede en cualquier parte del cuerpo. Sucede en el cerebro, en los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la importancia de que cuando la persona comienza a tener esas elevaciones de creatinina, comienza a que ya lo refirieron con el nefrólogo, comienza ya los controles con el nefrólogo, es el momento indicado para hacer el implante de las células madres? No esperar a llegar a diálisis, porque probablemente terminal. Sí, a la diálisis, a la hemodiálisis o diálisis peritoneal o lo que sea, porque llega un momento en que probablemente ese órgano ya no tiene retroceso. Entonces hay que hacerlo cuando uno comienza. Ahí es donde funciona mucho mejor el tema del implante de las células madres. Muy bien. Entonces, poderlo prevenir a tiempo la enfermedad. Muy bien. Un punto que a lo mejor nuestros televidentes estarán evaluando, ¿cuáles son los riesgos que se corren? ¿Cuál es la situación? Usted ya nos dijo que efectivamente invasivo nada más a través de esas jeringas, de agujas, Sí, también, agujas. ¿verdad? Pero de repente la gente tiene temores porque como es un nuevo planteamiento de la ciencia para poder solucionar sus problemas de salud, también quiero tener las seguridades de por qué yo me voy a someter a él. No, interesante pregunta. Es una pregunta que siempre pregunta el paciente. Y bueno, en primer lugar, estamos claros de que no hay ningún problema ni ético, ni moral, ni religioso por el tipo, porque ya aclaramos que sale del mismo cuerpo. Por salir del mismo cuerpo y volvértelo nuevamente a tu mismo cuerpo en el mismo acto, o sea, no se llevan a un proceso de pasar días en algún lugar o lo que sea, no revierte ningún problema. Okay. Es como cambiar de lugar las células. Las células están en la médula ósea, dentro de la médula ósea, y nosotros las cambiamos de lugar en el mismo cuerpo. Entonces no tiene problemas de reacciones alérgicas, no tiene problemas de reacciones que pueda tener algún órgano específico que el paciente tenga dañado, que pueda decir, mire, y esto no me va a dar, estoy mal del hígado y no hay el riesgo de que me cause más mal. Yo lo que le puedo decir al paciente es,
que no sé cuánto lo va a mejorar. Cuánto lo va a mejorar, no sé, pero que va a mejorar, ¿verdad? Esa es la respuesta, así que si usted quiere mejorar, entonces usted tiene que conocer más, llegar y consultar. Y yo creo, doctor, que la clave siempre está, casi en todos los aspectos de nuestra vida, es prevenir, pues. Pero el salvadoreño, yo creo que esa palabra prevenir... Sí, llegamos hasta el final, y entonces lastimosamente ya al final ya es sumamente difícil poderle ayudar, porque como te digo, esa uva fresca, que era el órgano fresco, el órgano con un buen funcionamiento, se le convirtió en una pasita. Doctor, ¿cuánto tiempo, imaginemos que yo, iba a decir Patricia, no, pero no, imaginemos que yo llego y tengo un problema de salud, decido someterme a este tratamiento, ¿cuándo comienzan a verse como los resultados? ¿Cuánto tiempo tardan estas células en empezar? Bueno, nada más, doctor, le voy a interrumpir un segundo porque tenemos llamada en línea y después damos respuesta a la pregunta de Maite. Hola, buen día. Hola, buen día, amigo. ¿Qué tal, amigo? Adelante, por favor. Para el doctor, en casos de prevención para próstata, ¿también aplican las células madre? Caso de prevención para problemas de próstata. O cuidados de próstata en tal caso. Sí, lo que sucede es que la próstata tenemos que identificar cuál es el problema. El problema más común que hay en próstata es una hipertrofia de próstata, que casi todos los hombres la comenzamos a sufrir arriba de los 40 años, ¿verdad? Entonces, la hipertrofia es un crecimiento de la próstata, y está el otro escenario que es bien frecuente también en los hombres, que es el cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, ¿qué se le puedo decir concretamente a la persona que llamó? Para disminuir la hipertrofia de próstata no son las células madres, no es la alternativa, tenemos otras alternativas para ese tratamiento. Okay. Ahora, en cáncer no lo estamos utilizando tampoco ni aplicando las células madres en cáncer activo.